Septiembre es el mes en el que casi todo el mundo se apunta al gimnasio y octubre el mes en el que mucha gente se da cuenta de que lleva un mes apuntada al gimnasio y que no lo ha pisado, pero eso sí, seguirá pagando la cuota mensual. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Hoy hablamos acerca de los gastos que parecen pequeños, pero que poco a poco van sumando hasta llegar a cantidades bastante importantes, esos llamados gastos hormiga. Pues sí, me he puesto con este tema a partir de una advertencia, un aviso que hace la Asociación de Consumidores de España. Ellos intentan concienciarnos de la importancia que tienen esos gastos al final del mes o del año para las economías familiares. Miguel Ángel Ruiz, el presidente de esta asociación, nos cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de gastos hormiga. Pues son esos gastos pequeños, esos gastos insignificantes que muchas veces inconscientemente se hacen por parte del consumidor. Estamos hablando de pequeños productos que se compran a precios reducidos que muchas veces para el consumidor pues individualmente no representan un importante desembolso económico, pero que en su conjunto sí pueden llegar a representar hasta un 30% de su presupuesto familiar. Por lo tanto, estamos hablando de un impacto económico muy importante que tiene para las familias españolas. Para que quede más claro todavía, la calle le pone nombre, casos concretos a esos gastos. Un cortado, por ejemplo, una botella pequeña de agua. Cuando voy con mis amigos por el barrio o lo que sea, siempre cae en un chino una bolsa de patatas o de chuches o algo así, un refresco, y eso siempre se puede ahorrar. Pues sí, hay muchos. Los aperitivos, Un té, cosas así. El café de todas las mañanas en el bar. Y nos cuentan también que la mayoría de ellos pagan siempre con tarjeta o con el móvil, de manera que no hay conciencia real de lo que estos gastos suponen al cabo del día o del mes. No lo quiero pensar porque ya eché cuentas una vez y se va del presupuesto. No, en este tipo de cosas no. En gastos más elevados o de recibos y suscripciones y cosas de estas sí, pero en este tipo de gastos no. No me hago una idea exacta, pero me lo puedo imaginar y bueno, al final del mes y de la semana acaba siendo más dinero del que me gustaría. Eso es lo malo, que no hacemos cuenta de lo que gastamos así en pequeñas cosas. Son gastos pequeños que no echas cuenta, que suman mucho, ¿eh? Los números los ha hecho por nosotros Miguel Ángel Ruiz, que llega a hablar de una cantidad nada despreciable en algunos casos. Si tenemos en cuenta que un sueldo medio en España pues está en torno a los 1.500 euros, estamos hablando de en torno a 450 euros de esos 1.500. Pero no solo hablamos del café, la botellita de agua o de las chuches. Como tú comentabas, Fernando, seguir pagando un servicio o una suscripción que no utilizas también es un gasto hormiga, y esos pican más en el bolsillo al cabo del año. Todo tipo de servicio que no estemos utilizando, pero que sin embargo estamos pagando por ello. Ahí puede considerarse la cuota del gimnasio, que en algunas ocasiones pues mediante precios promocionales pues puede haber en el mercado gimnasios a un coste de 20 o 30 euros al mes, que al final pues el consumidor piensa, bueno, 20 euros apenas es nada, pero que si esos 20 euros lo trasladamos a nivel de todo el año, pues ya estamos hablando de 240 euros. ¿Te ha explicado el representante de la Asociación Española de Consumidores qué consejos dan ellos para tratar de reducir estos gastos hormiga? Pues sí, me ha contado, y son 7 los consejos que nos dan desde esta Asociación Española de Consumidores. Haciendo una planificación del presupuesto familiar y ver en qué podemos rebajar esos gastos hormiga. En segundo lugar, planificar las compras, no comprar por impulso. También recomendamos pagar en metálico en lugar de con tarjeta. Tener cuidado con las compras online. Buena parte de los gastos hormigas se producen precisamente en las plataformas online cuando estamos en fin de semana, en un periodo de descanso. Cancelar las suscripciones innecesarias es la quinta recomendación. Darse de baja, cancelar suscripciones, es un proceso que aún nos da mucha pereza, a pesar de que cada día es más fácil hacerlo porque las muchas reclamaciones, las muchas demandas presentadas por los consumidores han ido poco a poco cambiando las formas y las maneras, nos lo comentan desde esta asociación. Hace años pues uno se daba de alta en cualquier tipo de servicio y prácticamente era imposible el darse de baja, ¿no? Era una unión que se producía para durante años hasta que se reclamase de manera insistente. Ahora no, ahora simplemente con la petición en buena parte de ellas pues se procede a la baja. Incluso hay por parte del Ministerio de Consumo una propuesta de normativa que nosotros valoramos positivamente en cuanto a la información que se le ofrecía al consumidor de que cuando una de estas suscripciones digitales, por ejemplo, estuvieran próximas a su fecha de finalización, pues fuera el consumidor el que lo tuviera conocimiento de ello y ya decidiera si seguir con la misma o darse de baja. Por tanto, se ha mejorado mucho por parte de las empresas
se va a mejorar más si sigue adelante esa normativa y por tanto se van a evitar buena parte de los problemas que en el pasado había. Cancelar era el quinto consejo. Los dos últimos, implicar a toda la familia y visibilizar el ahorro. Diego Valero, doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, profesor del Instituto de Empresa y experto en Economía Conductual o del Comportamiento. ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta a Código de Barras. Hola Fernando, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a ti por atendernos. Venimos hablando de los gastos hormiga. Seguro que tú también incurres en ellos, o como experto que eres en conducta en economía conductual no caes en esa trampa. Por supuesto que caigo en esa trampa como todos. En mi caso es peor porque caigo sabiéndolo. Ya. ¿Y qué nos impulsa a los consumidores a estar perdiendo constantemente ese dinero que tanto nos cuesta ganar, ahorrar en un tipo de gastos superfluos y a veces incluso inútiles? Pues precisamente por eso, porque al ser de poco importe y hacerlos individualmente, nuestra visión puede ser de dos tipos. O una de darnos una supuesta satisfacción, aunque luego, como hemos hablado otras veces, eso se traduce en arrepentimiento. Y luego también el hecho de que si yo me gasto, yo qué sé, 10 euros en desayunar fuera de casa, tomando no sé qué y tal, sobre el total de lo que ingreso, pues pienso, eso no es nada. Pero claro, lo que no hace nuestro cerebro es la acumulación de esos pequeños gastos que a veces pueden suponer porcentajes muy importantes de tu gasto mensual, que cuando los ves todos, si los llegas a ver, es cuando te das cuenta de la importancia que tienen. Diego, ¿y por qué la mayoría de estos gastos los pagamos casi siempre con tarjeta? ¿Pero por qué tantos años después de que el uso de las tarjetas y ahora de los móviles también se haya generalizado, seguimos sin ser conscientes de lo que nos gastamos al pagar con tarjeta? Precisamente porque el dinero efectivo es algo tangible, es algo que vemos cómo se nos escapa, cómo pagamos con el billete de 20 euros y nos devuelven monedas, ¿no? Sin embargo, pagar con la tarjeta y más con el teléfono o con el reloj, primero era guay, era yo tal. Y ahora acaba siendo una comodidad incómoda. Podemos salir a la calle sin efectivo. Sin embargo, perdemos mucho más el control de nuestro gasto. Y espérate, Sonia, a que no tengamos ni que utilizar la tarjeta ni sacar el teléfono. Ya hay países como China donde puedes pagar directamente poniendo la cara delante de una pantalla, te identifica, te relaciona con una tarjeta de crédito y ahí viene la broma. En fin, Diego, también hay servicios que sí sabemos cuánto nos cuestan cada mes, porque es una suscripción, por ejemplo, a plataformas de música, plataformas de series y películas. Son servicios con una tasa fija que además vemos subir cada vez más y que sin embargo seguimos pagando y no lo utilizamos demasiado, o al menos no le sacamos todo el provecho. ¿Eso por qué? ¿Por qué, sabiendo cuánto nos cuesta, sabiendo el peso que tiene en nuestro bolsillo, optamos por no hacerlo cuando sería muy fácil cancelar esa suscripción? Primero porque suscribirse da mucho más placer que desuscribirse. Claro. Sí, eso por una parte. El dejar de formar parte de algo genera esto que ahora los jóvenes llaman FOMO, ¿no? El miedo a perderte algo. Y eso nos afecta. Entonces, dejar de pertenecer a algo, nuestro cerebro lo percibe un poco como un fracaso, ¿no? O con ese sentimiento emocional que es el miedo, en este caso miedo a perderte alguna cosa. Con lo cual tenemos tendencia a eso, a mantener el control de todo lo que nos rodea para no perdernos nada y para no tener ese sentimiento de que cuando estás con otros amigos y te hablan de una serie y te dicen ¿en qué plataforma está? Y dices, caray, esa no la tengo yo, ¿no? Y entonces te apuntas claro a esa plataforma, ¿no? Este de los gastos hormiga, así en general, ¿es un fenómeno de la sociedad de ricas exclusivamente? No. Es un fenómeno que seguramente impacta más en sociedades ricas por el volumen. Pero yo trabajo y viajo mucho por América Latina, por ejemplo, y allí hay muchos países donde el nivel de riqueza no es similar en nada al nuestro, pero también existe esto. También hay muchos pagos pequeños, pagos que se realizan de una forma inconsciente prácticamente. Eso es lo que en psicología llamamos el sistema 1 de pensamiento, que es el inmediato, el impulsivo, el venga, lo voy a hacer ya, y que no
te permite la reflexión sobre esas cosas. Por eso muchas veces yo sí sugiero que cuando tengas que comprar algo, ahora además con las compras online todo es mucho más rápido, mucho más inmediato, esa sensación, ese subidón de adrenalina que te da el tener algo de forma inmediata, siempre digo, oye, mira, haz 3 respiraciones profundas como en yoga. Si después de eso sigues convencido, convencida de que quieres esa cosa, dale al botoncito. Aunque lo pienses y aunque digas, es que esto es el paso correcto, debería quitarme de esta plataforma, ahorrarme este gasto, qué difícil es dar el paso definitivo de hacer el cancelar suscripción, ¿verdad? Claro. Tiene un aspecto psicológico todo esto. Tienes que trabajarte a ti mismo y a tu cerebro para decir, no dejo esta plataforma o no dejo esta suscripción. Antes eran las enciclopedias y cosas de estas, ¿no? Los artículos. Sí. No dejo esto porque no pueda o deba pagarlo. Lo dejo porque realmente es inútil para mí y no me genera la satisfacción que creo que me genera. ¿Cuánto crees tú que se podría llegar a ahorrar si nos quitáramos todos esos gastos hormigas, si realmente echásemos cuenta seriamente y dijéramos, ostras, es que me estoy dejando una pasta? ¿Crees que realmente seríamos conscientes de que nos podemos ahorrar un buen pellizco y a lo mejor irnos... Sí. Tú lo has hecho alguna vez, Sonia, de vacaciones, ¿no? Dejando de fumar. Sí, yo dejé fumar y puse la hucha para irme de vacaciones. Claro, ese dinero que se podría emplear en cosas mucho más prácticas como unas vacaciones, el ahorro que no nos da, digamos, nuestro sueldo. Realmente poner las cosas negro sobre blanco, echar las cuentas claramente, ¿ayudaría a que fuéramos mucho más conscientes? Ayudaría mucho porque en algunos casos podrías tranquilamente reducir un 10% tus gastos, tranquilamente. Perdón. Y además, algo que es muy conveniente es lo que hizo Sonia, ponerte un objetivo más satisfactorio todavía. Si tú dices, bueno, lo que antes me gastaba en tabaco, lo que antes me gastaba en tomar un café de más fuera, lo pongo en algo que me va a generar una satisfacción que sé que va a ser, es decir, es como un contrapeso, una contraposición, no sencillamente decir, no lo hago porque no va bien, es no lo hago porque voy a hacer algo mejor. Eso ayuda. Pues Diego Valero, experto en economía conductual, profesor del Instituto de Empresa, doctor en economía por la Universidad de Barcelona. Como siempre, un placer tenerte en el programa, dándonos esas claves de cómo nos comportamos como consumidores y cómo deberíamos hacerlo quizás. Muchísimas gracias a vosotros. Qué interesante, Sonia, esto que nos comentaba Diego. Decíamos lo de que tú fumabas y dejaste de fumar y con ese dinero te fuiste de viaje. Tú sabes que yo estuve pagando durante todo un año entero, un gimnasio que no pisé ni una sola vez. Lo tuyo yo creo que es de récord. Yo también he ayudado, ¿no?, a incrementar esa bolsa del gimnasio de los que acaban por no ir, pero yo sí que lo pisaba de vez en cuando. Estoy deseando que acabe el programa para poder irme a casa y empezar a echar cuentas, como dice Diego, a ver si efectivamente me puedo ahorrar ese 10% o más del gasto mensual. Sonia Ballesteros, muchísimas gracias. A ti, Fernando.